Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones a todos, un honor saludarles. Estamos aquí en una comunidad que se llama Merlo. Esto es Argentina. Es Merlo, Buenos Aires. Esta noche tenemos un evento donde se espera una muy buena cantidad de personas. Anoche tuvimos como un calentamiento, algo así le llaman a esto. Entonces era una reunión un poco más chica, con pastores, algunos líderes. Y la idea era como hacer algo profético anoche para la reunión de hoy. Oiga, los periquitos, qué cosa hermosa. Estoy aquí en la casa de un pastor, que es el pastor Richie. Un amor de gente, un tipo, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, una maravilla de persona. Así que si usted puede darle compartir, porque lo que voy a hablar es fuerte, muy fuerte. Si puede avisarle a otros que tengo una palabra de Dios para ustedes, corra en el nombre de Jesús. Esta madrugada yo estaba orando, me levanté muy temprano y después de mi tiempo de oración, recuerdo que me tomé mis vitaminas y cositas ahí que uno hace. Me recosté un momento y empecé a recibir algunas cosas que creo que pueden ayudarnos, porque cuando uno viaja por diferentes partes del mundo, te encuentras con personas muy buenas, hombres de Dios, mujeres de Dios, muchachos, muchachas de Dios, ves niños, ves niñas, abuelitos, abuelitas, y te encuentras que hay un común denominador. Y es que pasan muchas cosas en la realidad de la existencia de muchas personas. Entonces Dios me lleva a la palabra iniquidad. Yo tengo todo un folleto sobre iniquidad que escribimos. Y este folleto que habla sobre iniquidad yo diría que es muy completo. Es un folleto interesantísimo que habla sobre iniquidad. Entonces este folleto lo hemos vendido en algunos países, ha sido muy, pero muy positivo lo que ha ocurrido en naciones, en hombres, en mujeres, en familias. Y yo podría decirle a usted con todo temor y temblor que el problema grande de la iniquidad es que lo definimos desde una perspectiva. El problema grande de la iniquidad es que la iniquidad es como un pulpo, como si fuera una enredadera que tiene diferentes tentáculos. Entonces la iniquidad no solamente, por ahí está la hermana Cuevas, la hermana Silvana, que es la que está a cargo de las cuentas nuestras allá del ministerio en Chile. Así que los hermanos de Chile ofrenden en este momento en el nombre de Jesús, se lo pido en el nombre del Rey de Gloria. Ofrende porque eso es necesario para poder llevar comida a muchísimas personas que la necesitan. Entonces me fui un poco más allá, porque nosotros, por ejemplo, hemos definido esto de la siguiente manera. Y hemos dicho, por ejemplo, en Éxodo 34:7, dice, mantengo mi amor hasta por 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebeldía y el pecado.
aquí se definen tres cosas. Una es iniquidad, la otra es rebeldía y la otra es pecado, que son totalmente distintas. Pero no los dejo sin castigo. Castigo la iniquidad de los padres en sus hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay versiones más antiguas que hablan de una 10ª generación. Ve qué fuerte es esto. Por ahí está Elena, dice que tengo amigos en migración. Bueno, vamos a orar. La iniquidad es la semilla espiritual que es depositada por los padres en los hijos en el momento de la concepción y que es concebida en el momento en que nace la primera célula de la vida. A esa primera célula se le llama cigoto. Escuche esto porque le puede ayudar. La iniquidad viene en el ADN, que es la molécula que tiene la información para el desarrollo de la vida, y ahí está también escrito absolutamente todo. Desde el patrón de conducta, y sobre esta legalidad el enemigo envía los espíritus que pueden ser diversos, desde un espíritu de mentira, desde un espíritu de robo, desde un espíritu de seducción para influenciar conforme a la legalidad que la iniquidad del padre le fue transferida a su hijo y se ha convertido en una acta de decreto o una acta de legalidad. La Biblia separa lo que es pecado, rebelión e iniquidad. La iniquidad opera directamente sobre una legalidad ya concebida. A su tiempo puede funcionar también como una maldición que afecta nuestras vidas por el poder que le fue otorgado desde sus padres hasta su hijo. La semilla tiene más capacidad de producción que el fruto. Por tanto, la iniquidad que se desarrolla en los hijos tiene un potencial superior a la que opera en los padres. Cuando estudiamos el significado de esta palabra, la palabra iniquidad en hebreo es abón, así como esos productos abón. Abón, mire qué fuerte eso, abón. Y dice que nos damos cuenta de su significado. Y el significado de abón es desviar, perversión, injusticia, culpa moral. Y el designio divino es obstruido para introducir el diseño de Hasatán y quitar el ADN divino y depositar la simiente que convive en la maldad que opera en la simiente de Hasatán. La iniquidad opera solo cuando la persona no ha tenido un encuentro real, acompañado de un renunciar y un nuevo nacimiento en el Rey de Gloria. Gabino dice, ¿cómo puedo comprar libros, profeta? Bueno, nosotros tenemos libros a la venta. Por ahí está Nakari. Nakari y su esposo son gente que yo amo mucho. La iniquidad opera afectando la línea generacional que pudo haber tenido una simiente buena o algún designio bueno, aún una palabra profética poderosa. Puede ser que un niño no podía nacer, puede ser que traía el cordón umbilical enrollado en el cuello, puede ser que haya nacido prematuro y puede ser que operó la intercesión, la oración, un quebrantamiento del plan de las tinieblas. Curiosamente, aunque este niño o esta niña nazca bajo el producto de un milagro que viene directamente desde la eternidad del Padre, si la iniquidad no se quebranta, aún este que nació por un milagro puede ser dañado y puede ser afectado. Oiga bien, por eso yo insisto mucho en la necesidad de tener un mentor que nos guíe. Génesis capítulo 11, verso 2, verso 3 y verso 4. Vea lo que dice, Génesis 11. Y habiendo salido de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Verso 3. Se dijeron unos a otros, estamos hablando de la torre de Babel, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y asfalto en vez de mezcla. Vea qué interesante todo esto. Verso 4. Luego dijeron, edifiquemos una ciudad con una torre, cuya cumbre llegue al cielo, y hagámonos un nombre, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Que tiene oídos para oír, que oiga. Iniquidad. Dele compartir porque lo que voy a ministrar es muy violento. Lo recibí de parte de Dios en esta madrugada mientras oraba. La iniquidad babilónica es aquella que nace con la generación de Can, el hijo de Noé, que traspasó su lecho y no solo vio la desnudez de su padre, y no solo se cree que abusó de su padre, sino que dejó embarazada a su propia madre. Escuche lo que estoy hablando porque esto es fuerte, fuerte. Que tiene oídos para oír, que oiga. La Biblia dice que cuando Noé vuelve de la borrachera y vuelve en sí, dice que dijo, maldito serás Canaán, nunca dijo Can. Está hablando de una criatura que nacería, que no era Can, sino una generación a la cual se le llamó Canaán. Melvin nos habla desde Bruffield, Nicaragua. Conozco bien Bruffield. Le bendigo. Vea qué fuerte es esto. Dice que fue maldito por su padre. Él engendró a Cus y Cus engendró a Nimro, el cual fue el primer hombre fuerte que establece su reino en Sinar, conocido como el reino de Babel, y ahí nace una cultura antidios. ¿Ve qué fuerte es esto? Comenzando con la construcción de una torre cuya cúspide pretendía llegar al cielo. No estamos hablando del cielo allá arriba, el tercer cielo, sino que el cielo del cual ellos hablan es el Raquia. ¿Cuál es el Raquia? Mira qué cosa hermosa, una avioneta. Mi mamá, creo que le voy a pagar un curso de aviación porque a ella le gusta eso. Era el Raquia. ¿Cuál es el Raquia? Es los lugares celestes. Los lugares celestes donde operan los demonios. Los lugares celestes donde están las potestades, donde están las altiveces de espíritu. Los lugares celestes es donde operan desde allí. Hola apóstol, salud de la iglesia, el pastor Héctor Kerr y Len Cardoso. Un honor, mi hermana, Dios le cuide mucho. Un abrazo gigante. Ismenia, Maribel, por ahí está el pastor Raquia. Amén, pastor, gracias. Ve qué fuerte es esto. Comenzando con la construcción de una torre cuya cúspide pretendía llegar al cielo, ellos conocían el poder de los lugares celestes, y en Babilonia nace una cultura de adoración pagana, y esta es la primera edificación que construye la primera columna de iniquidad. Por eso dice Apocalipsis que se ha hecho guarida para todo tipo de espíritu inmundo. Este primer cielo que ellos pretendían alcanzar, según ellos, se llama Raquia, es conocido como el lugar donde Hasatán dice, estableceré mi trono entre las estrellas y seré semejante al Altísimo. Por eso, Nimro es el primer hombre en llamarse Dios sobre la tierra, porque él adquiere el carácter de Hasatán. ¿Qué es lo que pretende la cultura babilónica, que es satánica en toda su esencia? Sustituir lo verdadero. Por eso dice que en la torre de Babel cambiaron la piedra por el ladrillo y suplantaron por el asfalto. Aquí nacen las mezclas. Sustituir lo verdadero, hacer un nombre y establecer un gobierno.
Por eso dice, hagamos ladrillo en lugar de piedra. Piedra es paternidad. Por eso Jesús le dice a Simón, yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Eben, esta palabra de una raíz que se llama Baná. Y esta otra palabra que se llama Ben, que significa hijo, padre. Significa constructor de generaciones. Hacer un nombre es construir una legalidad para la operación del reino de las tinieblas, ya que el nombre es el tercer poder sobre los cuales opera el reino de las tinieblas. El nombre era Babel, que significa hacer mezclas. El propósito de la iniquidad babilónica es confundir a través de un sistema religioso. Todos los pueblos se levantaron sobre tres plataformas funcionales que hacían parte de su cultura: un rey, un sacerdote y un profeta. Por eso la guerra es una guerra de altares y es una guerra de adoración. De Babilonia proviene la adoración de la reina del cielo y al dios sol. Ahí adoraban la luna, el sol, las estrellas y las aves del cielo. Prepárese porque voy a soltar una bomba. El sistema de adoración pagano ha llegado hasta nuestros días. Por eso la fortaleza babilonia opera sobre una iniquidad de adoración falsa. Lo voy a decir. Un día de esto me senté y tomé una decisión radical. La decisión que tomé fue que nuestros músicos en Ministerios Unidos se tenían que venir a sentar a un culto. Y si no se sentaban en un culto a recibir, no eran parte más del ministerio. Punto. Primero porque nosotros pagamos muy bien a los músicos. Pagamos muy bien. No creo que haya una iglesia en Costa Rica que pague lo que nosotros pagamos. Es más, hay muchísimos ministerios millonarios en Costa Rica donde los músicos sirven gratis. No les dan ni para tomarse un café, no les dan ni para tomarse un vaso de agua. Cada uno es cada uno, nosotros pagamos. ¿Y por qué lo digo? Porque llegamos a la conclusión que tenemos personas en los altares, en diferentes iglesias, en diferentes naciones, que lo único que ven en el altar es un negocio y un trabajo. Y si no ves el altar como deberías de verlo, si no ves el altar con los ojos que debe de ser visto el altar, pues sencillamente nosotros nos equivocamos. Porque tenemos hombres y mujeres que no aman el altar de Dios, que no respetan el altar de Dios y que no honran el altar de Dios. Por eso, cuando usted los ve ministrando, lo único que saben es tocar bien. Pero después de tocar bien, no tienen absolutamente más nada. No mueven el corazón del Padre. Y al no mover el corazón del Padre, entonces yo asumí la responsabilidad porque yo soy el pastor. Y yo me postré y le pedí a Dios perdón. Porque muchas veces nosotros estamos como muy interesados en tener una banda muy buena. Pero sucede que muchos de esos hombres que están tocando en las iglesias son puros impíos. Esa gente no respeta a Dios, no se respetan ni ellos. Viven con las novias. Nosotros tuvimos un bandido que dejó embarazada a una hermana y era el que tocaba la batería. Y es un tipo tan falto de temor a Dios y tan irreverente a la presencia de Dios, con un espíritu de mentira terrible. Cuando tuvimos el Congreso Mundial, llegaron algunas mujeres que las había citado. Y inclusive lo que le dijo a esa mujer era que ese monte ahí, como quien dice, Lucy, mi hermana, Cintia y yo,
vivíamos trabajando para él porque él era el dueño de todo eso que había ahí. Nosotros éramos como los trabajadores de él. Unas cosas descabelladas, locas, que a mí no me molestan en ninguna medida, porque hay gente que los hace feliz llenarse la boca de falsedad. Pero tomamos decisiones, y las decisiones que tomamos fueron radicales, al punto de que dijimos: el altar de Dios es el altar de Dios, y el altar de Dios se tiene que respetar. Yo era un muchacho muy joven en la iglesia, tenía 15 años, y yo no recuerdo que a mí nadie me pagara un peso por servirle a Dios. Y le voy a decir algo: yo no sé cantar, pero nosotros agarrábamos una guitarra, un hermanito tocaba la guitarra, y nosotros empezábamos a cantar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Oh, sí, alabaré, alabaré, alabaré. Y pues ahí nos íbamos, hermano. Miren, yo tuve culto donde yo cantaba, o yo dirigía la alabanza, hermano, que ahí se desataba un mover de la gloria de Dios impresionante. Hoy usted ve gente, hermano, que tienen todos los equipos, tienen el mejor sonido, los mejores micrófonos, y no mueven nada. Entonces el Señor reprenda al diablo. Entonces yo me di cuenta que el problema es que las mezclas nos traen maldición en los altares. Por eso las iglesias no crecen. Porque usted llega y ve la música y usted escucha que la batería toca muy bien. El que toca el piano toca muy bien. El de la guitarra es una locura. El del bajo es una locura. El otro que toca los timbales, el otro que toca la flauta, el clarinete, el saxofón, el otro que toca la trompeta, es una belleza. Pero son muertos espirituales. Y al ser muertos espirituales, parece que la cultura babilónica produce esto, produce mezclas. Las personas llegan enfermas y en vez de sanarse siguen más enfermas. Las personas llegan con problemas en el matrimonio y más bien cuando salen de la iglesia quieren es divorciarse más rápido. Porque las mezclas han traído iniquidad desde los altares, han traído iniquidad desde la adoración, han traído iniquidad desde la música, han traído iniquidad desde la palabra que se predica. Las mezclas son terribles. Por ahí está mi Kevin, gloria a Dios. Ese Kevin es un tipazo. Buenísimo esto. Estaba leyendo un artículo que me sacudió. Normalmente las personas me mandan a mí noticias, que no sé qué, que ahora que apareció el conflicto allá en el Medio Oriente, aparecen todos. Todos son profetas, todos dicen ahora sí. Tiene que ver con el sincretismo, sí, se llama sincretismo religioso. Ese es el nombre verdadero. Gracias por el apoyo. Sincretismo religioso. Oiga esto. ¿Usted tiene idea de los millones de personas que van a las congregaciones y no tienen respuesta? ¿Usted tiene idea que usted va a una iglesia y literalmente dejan la iglesia oscuro y ponen unas lucecitas que usted no sabe si entró a la iglesia o entró a una discoteca? Y entonces la idea es hacer esto lo más atractivo para que la gente no se ofenda. ¿Quiere que le diga algo? Yo me resisto
agárrelo como quiera. Yo me resisto a ir a una iglesia donde a mí no me ofendan. Y lo voy a explicar. Yo me resisto a ir a una iglesia donde yo pueda caminar en pecado y me sienta cómodo. Yo me resisto a ir a una iglesia donde a mí lo único que me hacen es acariciar el oído y acariciar mi inmundicia. Yo me resisto a ir a una iglesia donde a mí no me incomoden. Yo me resisto a ir a una iglesia donde yo veo pornografía y sigo viendo pornografía. Yo me resisto a ir a una iglesia donde un hombre tiene una relación ilícita y sigue viviendo en esa relación ilícita. Me resisto a ir a una iglesia donde a mí se me aplaude todo lo que yo hago y no se me corrige con la palabra. Yo no quiero ir a un lugar donde el altar lo usen para contar chistes. Yo me resisto a eso. Volviendo al tema del artículo que me enviaron, me lo envió Minor, un hermano de nuestro ministerio. Es un muchacho a quien Dios usa con poder, a Minor. Minor, vamos a levantar una iglesia con Minor en una ciudad que se llama San Ramón, que es una ciudad muy linda. Y esa ciudad tiene millares de personas. Y con Minor vamos a levantar una iglesia violenta en ese lugar. Porque él es el hombre para esto. Mire, oiga esto. Dice que por los años 90, allá por los 90, algunos predicadores en Estados Unidos empezaron a estudiar un fenómeno. Y dice que para el año 2000, hombres como Rick Warren, que escribió un libro llamado Una iglesia con propósito, una vida con propósito, todo con propósito, dice que Rick Warren estudió el fenómeno. Y dice que cuando estudiaron el fenómeno, se dieron cuenta de que había que quitar algunas cosas. Quitaron el púlpito, el altar lo cambiaron por completo, la forma de la iglesia la cambiaron por completo porque los tipos hicieron como un estudio de factibilidad y se dieron cuenta que hay cosas que ofenden a las personas. Y esas cosas que ofenden a las personas, dice que ellos las quitaron. Entonces usted encontraba a Rick Warren con un short, con una camiseta, con unas tenis, dando la escuela dominical y predicando el mensaje de la escuela dominical. Dice que ellos cambiaron de su mensaje, quitaron palabras como pecado, quitaron palabras como arrepentimiento, quitaron palabras como cielo, como infierno. Dice que quitaron palabras como condenación. Esas palabras las quitaron por completo de su mensaje. Se dice que hombres como Joel Osteen, como Ted Haggard y algunos otros con megas iglesias en Estados Unidos empezaron a moverse de esa manera. Dice que literalmente hicieron de sus iglesias centros comerciales. Entonces la gente llegaba a la iglesia y antes de llegar a la iglesia la gente aprovechaba porque ahí mismo estaba el supermercado y compraban algunas cosas y cuando salían de la iglesia aprovechaban para comprar ropa, compraban zapatos, compraban zapatillas, compraban lo que fuera. Usted iba a iglesias como la iglesia Lakewood y yo hablaba con un pastor que no sé ahorita si trabajara en eso o no, pero él decía que ellos barrían los parqueos de iglesias. Carol Eliete, usted se casó 3 veces. Ay, Carol, usted no está escuchando la palabra. Ay, Carol, si me casé 500 veces, ¿por qué no se preocupa por su vida, Carol?
Pídale a Dios por su vida. Lo único que le puedo decir, Carol, es que estoy casado con una reina. Me casé con el ser más maravilloso del mundo. Se llama Cintia. Es la persona más dulce y más cariñosa que yo haya conocido. Aparte que es una persona hiperinteligente, porque es una mujer muy preparada. Tiene varios títulos a nivel académico y es una biblioteca caminando. Y yo amo las personas inteligentes, amo la gente hermosa, amo la gente detallista. Ella es como lo más grande que me pudo pasar a mí. Amén, gracias. Y se me nota en la cara la felicidad también. Entonces, estaba leyendo el artículo y me sacudió, porque dice que después, oiga bien, dice que después de 15 años empezó todo a caerse. Y dice que para el tiempo de que hubo la pandemia, iglesias gigantes en Estados Unidos empezaron a morir. Y a morir aceleradamente. Entonces hombres como Rick Warren, cuando ellos desaparecieron ya como pastores, estaban muy mayores, igual desapareció todo. Me estaba comentando una persona que hay iglesias gigantes en Estados Unidos que tuvieron que mandarle a poner grandes lienzos negros a una gran cantidad del auditorio. Iglesias que sentaban 16,000 personas, hoy se vinieron a la mitad. Y algunas menos de la mitad. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya no te pones una camisa, ahora los predicadores se ponen unas camiseticas aquí, unos pantaloncitos todos apretaditos, y entonces como que son predicadores muy light, como que todo es superación mental, todo es positivismo. A mí no me hablen de eso, a mí háblenme de plata porque yo tengo metido en la cabeza que yo voy a hacer mucha plata. Pues no es cierto. Puede ser que Dios le dé mucha plata, como puede ser que pierda todo. Tan sencillo como eso. Puede ser que pierda todo. Fácil. Entonces, dice que descubrieron, porque hicieron una encuesta y se dieron cuenta que el problema grande de las grandes congregaciones en Estados Unidos, y en algunas otras partes del mundo, como Hillsong en Australia, algunas iglesias enormes en algunos otros lugares, en África, en Johannesburgo, es que la gente no cambiaba. Entonces las personas empezaron a irse de las iglesias. Empezaron a salir. Empezaron a emigrar. Empezaron a sentir que la iglesia no era necesaria. ¿Por qué? Porque hay un error muy grande. Y el error grande son las mezclas. El hombre de Dios tiene que ser el hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios vaya al gimnasio si quiere, cuídese, coma bien, haga ejercicio. Pero cuando el hombre de Dios va a un gimnasio y se pone la misma pantaloneta que se ponen los impíos, cuando el hombre de Dios se monta en una bicicleta y se pone la misma licra que se marca todo igual que los impíos, el hombre de Dios perdió el rumbo del hombre de Dios, porque el hombre de Dios tiene que ser distinto. Y a mí me pueden decir religioso, a mí me pueden decir como les dé la gana, pero el hombre de Dios tiene que ser distinto. El hombre de Dios no predica en pantalones cortos.
Yo he visto gente bautizando en un río, bautizando en una piscina, con una camiseta de tirantes, con un short. Usted tiene que aprender a ser serio en el reino de Dios, porque estamos hablando de que una persona que está recibiendo el bautismo en agua, estamos hablando de algo que es un sacramento en la iglesia. Eso no se puede tomar a la ligera. ¿Usted cree que yo un día de estos vi que, no sé si es cierto, que estaban bautizando a Christian Levy con una camiseta, con un short? No. Digan a Christian que él no va a bajar a las aguas como cuando se mete a la piscina. No, díganle que esta cuestión es algo muy santo, que esto es algo muy honesto, que esto es algo muy de Dios. Puede ser que él tenga un cuerpazo y hayan 500,000 locas enfermas con ese hombre, con todo tipo de fantasía sexual. Sí, discúlpeme, pero usted va a bajar a las aguas. Póngase una camiseta, por lo menos, póngase una camisa, póngase un pantalón y sea más serio. Por eso es que las personas no llegan lejos. Yo no tengo nada contra nadie, pero no puede ser posible que un muchacho como Daddy Yankee recién acaba de supuestamente abandonar el mundo y ya anda dando conferencias. Pero ¿quién lo discipuló? ¿Quién lo pastorea? ¿Quién lo forma a ese hombre? A ese muchacho le va a pasar la misma que le pasó a Yuri, que al final Yuri otra vez vuelve a andarse pelando las piernas y andar en toda la locura, porque tuvo que volver a los escenarios, tuvo que volver otra vez a andar comiendo algarrobas de las tinieblas, porque no le alcanzó. O sea, Yuri tenía que sentarse. Yuri necesita sentarse y recibir formación, porque el problema de las mezclas es que las mezclas nacieron en el corazón del diablo. Y cuando usted ve un predicador que ni siquiera se pone calcetines, que se pone un traje, porque la moda es ponerse el zapato sin calcetín. No, mano, uno tiene que ser más serio, porque el altar no es tuyo, ni es mío. El altar le pertenece a Dios. El altar es del Señor. Usted puede andar sin ropa si le da la gana en su casa, pero no en la casa de Dios, porque la casa de Dios es otra cosa. Por eso ya yo me puse difícil, hermano. Yo subí gente al altar en Ministerios Unidos, gente que subió al altar en el 1 de enero, gente que subió al altar en un congreso mundial, gente que nunca en su vida tuvieron el peso para hacerlo, pero yo, queriendo ser condescendiente, no, el Señor reprenda al diablo. Nunca más, hermano, nunca más. Y yo creo que ahí ha estado el problema del crecimiento. Vea lo que dice la historia. Semiramis, hijo de una diosa llamada Derceto, rostro de mujer y cuerpo de pez, abandonada en el desierto para que pereciera, pero unas palomas, eso dice la historia de la mitología, pero unas palomas la alimentaron, y un pastor llamado Simas, años después, la recoge, y ella fue la fundadora del reino babilónico. Sustituir el reino verdadero de Nimrod, era el rey de Babilonia, dice que fue el principio de su reino, Babel. Él es el gobernante de esta cultura. Su esposa era Seliramis. Cuenta la historia que un hijo de Noé mató a Nimrod, y luego que él muere, su esposa revela su embarazo y dice que él no murió, que se fue al sol y que desde allá la embarazó. De ahí nace el Talmud. Y de ahí nace la cultura de gobierno sacerdotal del dios Sol. Y de ahí sacan que Jesús murió en una cruz del dios Tamuz. Jesús nunca murió en una cruz. Jesús murió en un madero con las manos así y los pies abajo idénticos. Y de ahí nace todo este montón de mentira, que él nace un 25 de diciembre,
De ahí nace la adoración de la reina del cielo, que opera afectando los cielos de las naciones e influenciando a través de su cultura religiosa. Nace de aquí. Todos los 25 de diciembre era el culto del sacrificio de un niño del dios Sol. Todos los dioses paganos nacieron 25 de diciembre. Qué cosa curiosa. Según la cultura hebrea, Jesús no nace en diciembre, sino en tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que es el mes de Tristi. O sea, que es la fiesta que no es Navidad, sino tabernáculos. Tistereri. Pero para sustituir el calendario hebreo por el calendario babilónico gregoriano, se tomó el trasfondo de la cultura babilónica, adoración al niño, adoración a Ninro, máximo representante de Babilonia, y adoración a su madre, Semiramis. De aquí nacen las mezclas. La iniquidad babilónica quiere sustituir la adoración verdadera por adoración pagana. Por eso ese cuento de lucecitas de colores tiene que ver con el dios Sol, tiene que ver con Baal. Y los pastores no tienen idea. O sea, hay tanta ignorancia hoy. Ah, no, el pastor quiere ser muy normal. Entonces el pastor se viste igual como se visten los raperos, se viste igual como se viste el otro, se viste igual. No. No. Nada que ver. No puede ser así. No puede ser así. No puede ser así. No puede ser así. Y no estoy hablando de que es pecado la Navidad. No, estoy hablando de otra cosa. Porque también la gente agarra las cosas desde un punto de vista extremo y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iniquidad. Estoy hablando de la iniquidad en los altares. Estoy hablando de la iniquidad. La gente se ofende porque uno se pone una gorra para predicar. Pero no se ofenden con ser chismosos. No se ofenden con ser buenos para mentir. No se ofenden para ser buenos, para andar hablando tonterías. No se ofenden con andar mintiendo. No se ofenden con andar haciendo lo malo. No se ofenden. Parece que lo único que ofende es aquello que no calza en el nivel de ignorancia que yo tengo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Y hay un error gigante en todo esto. Alguien dice que no se escucha. ¿Cómo no se escucha? Alguien que me avise si se escucha bien. Póngale sonido al suyo, mi hermano, mi hermana, póngale, súbale el volumen. Si se escucha. Amén, gloria a Dios. Si se escucha bien. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando se cambia todo, al final no hay cambio. Entonces, el que vive en una situación sigue viviendo allí. Por eso usted encuentra gente frustrada. Por eso usted encuentra que hay millones de hijos de Dios tomando pastillas para depresión. ¿Cómo puede un hijo de Dios estar tomando una pastilla para la depresión? ¿Cómo puede un hijo de Dios estar tomando pastillas porque no puede dormir? ¿Cómo puede un hijo de Dios estar tomando los mismos medicamentos que toman los impíos para los mismos problemas espirituales que tienen otros? Quiere decir que aquí hay algo que está mal. Y las iglesias se convirtieron en un espectáculo, en un show, pero no un lugar donde las vidas van y cambian. No un lugar donde los hombres son mejores, donde la mujer es mejor, donde se respeta a la familia, donde se respeta a los hijos, donde se respeta a la esposa, donde se respeta el hogar, donde se respeta la santidad de Dios y donde se respeta la pureza de la palabra. ¿Sabe qué da pena?
Hablaba con un hombre de Dios y él me decía, los pueblos no entienden el tiempo de la visitación de Dios. Anoche yo lo dije. Nosotros fuimos a Paraguay, hicimos un congreso mundial. Pusimos un tipo que a leguas todo el mundo decía que era un ladrón. Pero yo dije, Dios hasta a los ladrones le da oportunidad de que se arrepientan. Bueno, si él no se arrepiente es problema de él. Un hombre muy enfermo, hecho una desgracia por el diablo, pero con una arrogancia estúpida. ¿Arrogancia de qué? De nada. Pero bueno, no lo entendieron. No lo entendieron. Nosotros sabíamos que tener ese hombre al frente de un congreso mundial era un error, porque la gente lo cuestionaba con muchas cosas de narcotráfico, de porquería. Recuerdo que una vez fui a un lugar que se llama Encarnación en Paraguay y el pastor de esa iglesia no entendió. No entendió nada. Sigue metido en el mismo mundo de pecado. Recuerdo que hicimos un congreso mundial en Honduras. Lo hicimos en Ciguatepec, en una iglesia preciosa. Pregunto yo, ¿cuánto dinero les costó a los hondureños ese congreso? Ni un peso. Lo pagamos nosotros. Pusimos una mujer de Dios como la profeta Julia, una mujer sierva del Señor para que organizara. Pregúntele si los pastores llegaron muy pocos. Pero va un bandido que les cobra $20,000 por predicar el evangelio y a ese sí lo siguen. Una persona que llega, que les profetiza puras mentiras, que les habla puras tonterías. Va un grupo musical que les cobra $40,000-50,000 por una tontería de una noche de pura cantadera, donde no se convierte nadie, donde nadie es sano, donde nadie es liberado, pero la iglesia camina totalmente ciega porque parte de la cultura babilónica tiene que ver con la adoración falsa, la adoración a los demonios. Y lo que mucha gente no entendió en la iglesia es que se están adorando demonios. Desde los altares se están adorando demonios. Hermana Sheila, súbale el volumen a esa cosa suya, porque todo el mundo está escuchando y la que no escuche es usted. Súbale el volumen a eso. Oiga, qué fuerte es esto. Hicimos un congreso y uno se pregunta, ¿quién llegó? Sin cobrarles un peso. Entonces un día yo dije, no. Y usted va y usted mira los problemas grandes que le ocurrieron a una nación como Honduras. Tener a una mujer como la que era en papel la mujer de Mel Zelaya, pero que en la realidad tenían un hogar hecho una desgracia y destruido. Pero tener una mujer como esa de presidente era una ruina. Y que le den gracias a Dios que el otro, Nasrallah, no quedó de presidente, porque hubiera sido una desgracia peor. Peor. Y hay como 4 o 5 profetitas que no son profetas nada, ofendidos porque ellos profetizaron que Nasrallah sería presidente y no lo fue. Calla y enmudece en el nombre de Jesús y vuélvete al Señor y pídele a Dios que te perdone, porque ponerte profeta, eso es demasiado grande. Usted apenas da para ser miembro de una iglesia y no para ser profeta. Sea más serio en el nombre de Jesús. Dele compartir porque voy a empezar a fluir en una palabra muy violenta. El problema son las mezclas. El problema es que esto nace, está el espíritu de Nimrod, está el espíritu de la Torre de Babel, está el espíritu de mezclar una cosa con la otra. Se cambia la verdadera adoración a Dios. Los predicadores parecen artistas, los predicadores se visten igual. Usted los ve con traje entero y con tenis blanca. Parecen futbolistas del Real Madrid o de la UEFA Champions League, porque no lograron entender que la figura del hombre de Dios tiene que seguir siendo la figura del hombre de Dios. El hombre de Dios no es el cuate, el hombre de Dios no es mi amiguito, el hombre de Dios no es el pastorcito, la pastorcita. El hombre de Dios es el hombre de Dios, y el hombre de Dios tiene una gloria encima, el hombre de Dios tiene un manto encima, el hombre de Dios tiene una autoridad encima, el hombre de Dios tiene un fuego de Dios encima, y tiene un consejo que cuando el hombre ministra es Dios el que está hablando. Punto. No existe otra explicación. El hombre de Dios es el hombre de Dios. El hombre de Dios es el hombre de Dios. Que suelten lo que quieran, que hablen lo que les dé la gana.
que fulano es falso, que es esto, que es adúltero, que es perverso. Diga lo que le dé la gana. El hombre de Dios tiene frutos. Y los frutos que el hombre de Dios tiene, nadie se los puede quitar. Absolutamente nadie. ¿Quién puede decir que fulano no tiene frutos? No, discúlpeme. Ese hombre tiene más frutos que cualquiera. Ese hombre tiene más frutos que cualquiera. Así que alabe la gloria de Dios, porque la cultura que se mezcla, la cultura que no logra entender, es la cultura que te ministra fuego extraño desde un altar. Por eso usted ve que la mujer camina con unas grandes tristezas, camina con una gran desolación. Usted ve que los carteles en las ciudades hacen lo que les da la gana, porque la iglesia no tiene poder, la iglesia no tiene autoridad. Los mismos ministros tienen miedo de salir a la calle porque nos van a hacer algo, porque la iglesia perdió la legalidad de los aires. Y ahora los que gobierna es el cartel tal, el otro cartel tal. Este otro se enamora de una mujer y si la mujer no le hace caso la manda a matar. Entonces la iglesia vive en una miseria espiritual. Y usted encuentra hombres y mujeres que tienen grandes dualidades entre lo que Dios dice, entre la palabra que está escrita y la realidad de sus vidas. ¿Por qué cree usted que es tan difícil? Está en Argentina el apóstol, sí, aquí estamos en Merlo, Buenos Aires, aquí estamos. ¿Por qué usted cree que usted convoca pastores para una reunión y no llegan? Vamos a ver qué dice. Si de profetas no se les cumple, ¿y cuáles son las profecías que yo he dado que no se cumplen? A ver, Davidcito, ¿cuáles son las profecías que yo he dado que no se cumplen? Búscame una. Yo no tengo problemas. Si yo profeticé algo y no se cumple, yo pido perdón. No tengo problema, yo no soy Dios. Pero es mejor no hablar, David. Es mejor no hablar porque uno puede caer en un juicio y puede meterse en un problema serio. ¿Cuáles son las profecías que no se han cumplido? ¿Cuáles? 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 Búsqueme. Búsqueme. ¿Cuáles? Es puras tonterías. No le digo de lo que estamos hablando de las mezclas. Usted sabe que los que difaman hoy no son brujos. Los que difaman hoy son gente que dice que son de Dios. Los que difaman hoy son gente que dice que son siervos de Dios. ¿Qué siervos de Dios van a ser? Siervos del mismo infierno, gente plagada de demonios. Toda la gente que usted lo ve poniendo video, criticando a fulano, criticando al otro, si esos tipos usted los trajera a un evento y les pone la mano, caen endemoniados, caen poseídos, porque los demonios que tienen no son uno ni dos, son legiones de demonios que tienen adentro. Usted no ve una bruja criticando a Rafael Ramírez. Usted no ve un brujo criticando a Ricardo Rodríguez. Usted no ve un brujo criticando al otro. Mentiras del diablo. Los que usted ve criticando es la gente que dice que son siervos de Dios, es gente que dice que defiende la sana doctrina, que defiende el evangelio puro. No, ¿qué evangelio? Es un evangelio parido en los infiernos, es un evangelio podrido. Esa es gente que son 3 veces hijos del diablo, son mutiladores del cuerpo, son instrumentos en las manos de Satanás, tienen lenguas de aspí, tienen gusano debajo de sus lenguas y están podridos por las tinieblas. Punto. Se tenía que decir y se dijo.
Aleluya. Que papá Dios me los cuide mucho. Usted sabe que uno viene aquí a un lugar como este. Estaba hablando con unos pastores. Solo aquí, donde vive este pastor, dice que hay 3 lugares donde hacen reuniones de una religión que se llama la Umbanda. Qué fuerte es eso. Dice que aquí, más allá, dice que hay 6 lugares. O sea, en vez de que la iglesia rodee, son los brujos los que han rodeado la iglesia. Son los brujos los que tienen sitiada la iglesia. Son los brujos mismos. Este país, Argentina, está lleno de la Umbanda, Quimbanda, del culto a Yoruba, de San la Muerte, el Gauchito Gil. Eso está plagado aquí de eso. Plagado como ustedes no tienen idea. Y la iglesia muriendo. La iglesia agonizando. La iglesia dividiéndose. Porque aparece un loco que dice que Dios le habló y dice que ahora ya se va de la iglesia y levanta un grupito por allá. Y ese grupito por allá ya al poco tiempo ya no sirve para nada. Entonces tenemos un chorro de gente con mezclas asquerosas, mezclas. Y yo caigo mal porque yo digo lo que nadie se atreve a decir. Yo recuerdo que un tipo de nuestro ministerio amaneció por allá borracho y orinado y de todo, una porquería. La mujer me llamó y yo lo agarré al tipo como yo iba para Guatemala, cuando le digo, le compré un boleto y me lo llevé para Guatemala. O sea, como para ayudarlo. Cuando llego a Guatemala me dice la pastora Elizabeth, yo no quiero a ese hombre, pastor. Dios nos reveló la clase de mugre que ese hombre carga encima, ese hombre de un hijo del diablo. Yo sé que usted tiene amor, usted tiene misericordia, pero ese hombre es un hijo del diablo. Bueno, ni modo, yo me lo traje de vuelta. A los días se fue del ministerio, hablando las peores pestes. Y uno se pone a pensar, ¿cómo un tipo como ese? Me hubiera ahorrado yo ese boleto de avión. Me hubiera ahorrado hasta el dinero que le di para ayudarlo. ¿Por qué? Porque hacerle un favor a ese tipo de gente es el peor error que tú puedes cometer. Porque son gente que toda la vida, ahí está Estevitan, toda la vida vivieron en la mugre, toda la vida. Tienen una vida llena de mezclas, tienen una vida entre alcohol, entre droga, entre pornografía, entre mentira, entre falsedad, entre falta de todo. Y eso es una cosa tan triste. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Necesitamos el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Necesitamos tu misericordia, Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Necesitamos que el fuego de tu Espíritu inunde familias completas en el nombre glorioso de Jesús. Ahora mismo se quiebra toda obra del diablo, se cae, todo yugo del infierno se pudre en el nombre glorioso de Jesús. Para la gloria de tu nombre se ha hecho, en el nombre de Jesús. Mire usted dónde va la comidita ahí llegando, santo. Está tremendo ese pastor Richie. Ay, para la comida, qué comida. Wow. Hermano, no se olvide de ofrendar. Tenemos un reto gigante con los muchachos. Yo soy un hombre que siempre doy. Soy un hombre de mucha palabra porque yo aprendí que el hombre
tiene que tener palabra. Y yo asumí un reto, yo no me echo para atrás. Asumí un reto hace unos 25 años atrás. Y yo cumpliré hasta que Dios me dé fuerzas. Por ahí está Mainitor, que Dios te bendiga, Mainor, en el nombre de Jesús. Pastor amado, bendiciones. Esperanza Mendoza, le mando un abrazo. María Elena, Edna Torres, bendiciones. Sara Chamorro, abrazos. Les bendigo. Llano Decas, les bendigo en el nombre de Jesús. Pedro Argueta, abrazos, abrazos gigantes. Andrés Furtado, les amo, les bendigo. Santo, ¿qué pasa ahí? Aquí hay pura gloria. Estevitan y el catador, que es el que tiene que estar aquí, el copero no está aquí, el copero se me quedó en Costa Rica, gloria a Dios. Dios me los cuide mucho. No se olvide de enviar sus ofrendas por Western Union, por MoneyGram, por Cel, por todo el sistema ese que tenemos en Estados Unidos, las cuentas que tenemos en cada país, en Costa Rica a través del Simpe Móvil. No se olvide de ofrendar. Que papá Dios me los cuide. Los amamos profundamente. Mañana vamos a estar libres y el día sábado estaremos en La Paz, Córdoba, con el pastor Ahumada, el copero. Ahí está. Hasta Daniel Porras está por ahí. Qué bárbaro, Danielito. Los amo y los bendigo. Abrazos para todos. José Vladimir, Oscar Morales, Luisa, Minor, Hilda, Alberto,